Bueno, muy bien, ahora sí continuamos, por favor. Ya, a ver, estamos en la parte de definiciones, ya acerca de lo que hablamos de competencia. ¿Sí? Algo que, bueno, generalmente hablamos de competencias, pues cuando uno, por ejemplo, eh, ya sea en algún deporte, por ejemplo, ¿no? Generalmente se hace una competencia, dice, ¿no? Para ver cuál de los dos equipos es bueno. O finalmente en otro ámbito, por ejemplo, ¿no? Donde uno necesariamente tenga que medirse, ¿no? Entonces también está ligado a eso, compañeros, ¿sí? En el sentido, dice, ¿no? De todo, de poder poner todos nuestros conocimientos, habilidades, y en esto que nos habla la UNESCO el 2008, ¿no? Para poder llevar, dice, una actividad o una tarea. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Recordamos, yo creo que todos tal vez hemos jugado un partido de fútbol, ¿no? Y por ganar, bueno, uno se hace de todo, ¿no? Empieza a correr, tal vez empieza, qué sé yo, ¿cómo se? A alentar a sus compañeros. Tú puedes seguir, correr, ¿no? Rematar, patear, ¿no? Y como es parte del equipo, todos, ¿no? Empiezan a trabajar en una sola función, de ganar, ¿no? Entonces ahí, de esa manera ustedes lo pueden ir asociando esto de la competencia, ¿no? Que está marcado solamente a un horizonte. En el otro punto nos dice Alamillo, ¿no? Cuando nos habla de comportamientos igual habilidades, conocimientos, actitudes, que favorecen, dice, el correcto desempeño del trabajo y que la organización pretende desarrollar y conocer los empleados de cara a la consecución de objetivos empresariales. Se entiende pues que estas habilidades, ¿no? Van a ser correctas. Sí, ojo, no es de que, por ejemplo, como alguien lo manejaba como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, dice, ¿no? No importa cómo puedes llegar al poder, pero tienes que llegar al poder. Dicho de otra manera, de que estos comportamientos hábiles, conocimientos, actitudes y esta forma de organización y desarrollo de trabajo tienen que ser, pues, de acuerdo a las expectativas de la sociedad. Y una sociedad siempre va a buscar ser la más correcta, la más, podemos decir, la más, o la que va a incentivar, podríamos decir, ¿no? Que haya competencia sana, no mala, ¿no? Hoy por hoy, igual, si vemos un poquito ya esto ligado ¿cómo se llama? A la política, igual, ¿no? ¿Quién busca más? Ya sea con mentiras o no, ya sea con otras cosas, pero dentro de esto, lo que estamos hablando, el enfoque de competencias, tienen que ser cosas positivas, no en detrimento de otra persona, ¿sí? A ver, vayamos avanzando. También hablamos de Julio Pimenta, lo cual nos dice, competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, contexto sociohistórico específico que permita a la persona resolver sus problemas satisfactoriamente. Tenemos que entender que esta forma de ver la vida, la forma en la cual nosotros nos vamos a desarrollar, tiene pues que estar acompañada por la sociedad. Pero ahora, las sociedades nunca son las mismas, ¿no? Si bien, por ejemplo, estamos la época contemporánea, se dice, donde existen derechos, libertades, donde no hay, por ejemplo, el tirano, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener exclusividad de derechos, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos ya la mirada, por ejemplo, en la democracia. Entonces, ese contexto también tiene que, pues, ayudar a la sociedad a mejorar. Tenemos el de Pereda de 1999 que dice, competencia es el conjunto de componentes observables que están casualmente relacionados.
con un desempeño bueno o excelente en el trabajo concreto y una organización concreta. Si todos los componentes de esa institución, ya sea pública, privada, se van a ir articulando, uniendo de tal manera que su trabajo sea significativo, por supuesto la empresa va a avanzar, va a tener buenos resultados. Pero de lo contrario, acá nos quiere decir, ¿no? De lo contrario, si ese funcionamiento no es bueno, finalmente se va a destrozar, ¿no? Había también de Dalton de 1997 nos dice, las competencias son conductas que distinguen a los ejecutores afectivos y de los ejecutores no efectivos. Bueno, tenemos que entender que nosotros, como humanos, somos los que estamos planteando este tipo de enfoque, ¿no? No lo está haciendo la máquina, no está haciendo un animal. Por lo tanto, como nosotros lo llevemos, van a también de esa manera buscar resultados óptimos. Les decía, por ejemplo, en una clase, ¿no? Qué importante será, por ejemplo, aprender inglés, pero qué importante también se tendrá el valor socioafectivo, ¿no? Habilidad, por ejemplo, del docente con mi realidad como estudiante. Y habíamos dicho, pues, que justamente la labor docente nunca va a pasar o de moda, por ejemplo, ¿no? Porque básicamente, pues, estos conceptos de educadores, ¿no? Van a hacer que, por ejemplo, esa actividad, esa tarea tenga relevancia y no sea de carácter meramente reiterativo. Bueno, también competencia, dice en el campo de didáctica y pedagogía, nos habla como una habilidad gracias a la asimilación, dice, de conocimientos pertinentes y a la experiencia. Dicha habilidad permite detectar y resolver problemas específicos. Con Llopart de 1997 también habla sobre un conjunto de características personales, capacidades y que confieren las personas, ¿no? Eh, Estas capacidades, por supuesto, ¿no? Inclusive van a distinguir a una persona, ¿no? Por ejemplo, de la trabajadora, del no trabajador, de una persona que tal vez siempre está predispuesta al apoyo, otras que tal vez son holgazanes, ¿no? Entonces, esas competencias también va a tener mucho, va a incidir mucho de acuerdo también a la persona, para que éstas también puedan ir mejorando. ¿De qué sirve si el docente les va a poner todos los días actividades de carácter por competencia para que mejore su desarrollo, si lamentablemente él no va a ser capaz de poder realizar dichas actividades, ¿no? Bueno, también este último concepto dice competencia es saber entrar, eh, perdón, saber entrar, saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos que sean de carácter de conocimientos, saberes, aptitudes y razonamiento con dice, en un contexto dado con el fin de realizar la tarea. Bueno, ahí tenemos una diferenciación, podemos decir, ¿no? En lo cual hablamos de competencias básicas que son, nos dice, aspectos que se necesitan para vivir en sociedad y para desenvolverse en cualquier ámbito laboral, ¿no? Genéricas, que básicamente nos dice son competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. Específicas son aquellas propias de una profesión, están vinculadas a condiciones, áreas específicas para la ejecución de una determinada disciplina. Básica, ¿no? Si entendemos como tal, es algo que todos deberían o todos se deberían conocer. Por ejemplo, los bachilleres. Se dice que ellos
tienen conocimientos de manera general para poder ser parte, ¿no? Ya de estudios superiores. Y conocen pues de todas las áreas, ¿no? Matemática, física, química, sociales, biología, etcétera, 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 ¿no? Competencias comunes o genéricas, que básicamente les había dicho, ¿no? Ya es en un proceso de profesionalización son las mínimas que debe conocer, las genéricas. Y finalmente las específicas que buscan justamente, buscan la ejecución de una determinada disciplina. Ahí habíamos señalado, ¿no? De los especialistas. Por ejemplo, hay abogados que son, pues, tributarios, mineros, eh, por ejemplo, penalistas, ¿no? Por ejemplo, ahora que también se está tomando en cuenta el informático, ¿no? Acá les estoy dejando, por si acaso, ya un cuadrito de diferenciación, ¿no? En lo que habla las teorías de aprendizaje. Una que nos habla desde la perspectiva conductista, ¿ya? En la cual, por ejemplo, señala estos puntos que me parece importante también analizarlo con ustedes. A ver, un segundito, ¿no? Conductista. En base, dice, a la competencia que se desarrolló, se hace un necesario enfoque conductista como fundamento para construir la competencia. Miren, no todo es malo. Si bien, por ejemplo, la pérdida conductista les había dicho, ¿no? Es memorística, es que el docente tiene toda la razón, pero si lamentablemente no va a haber algo con el que podamos comparar, ¿cómo podemos ver la diferencia? ¿No? Por ejemplo, si no hubiera un chofer antiguo, ¿cómo podemos ver que este chofer nuevo es realmente bueno? Por ahí tienen las mismas, qué sé yo, las mismas dificultades que el anterior. Otro, el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Que esta nos dice se relaciona a las competencias, el estudiante ya aplica los conocimientos de distintas situaciones. Aprendizaje significativo, en las cuales nos habla de los aprendizajes, en la cual todas las actividades que se van a llevar a cabo tendrán que tener su utilidad. Constructivismo, ¿no? Que se entiende, dice que el alumno construye el conocimiento. Socioconstructivismo nos habla sobre un logro de las competencias en la cual el alumno se desarrolla en un ambiente de colaboración y exigencia de la sociedad del conocimiento. Y finalmente el cognitivismo, ¿no? Que básicamente es el proceso que se tiene, ¿no? De todas las áreas globales, porque se entiende que todas son útiles, ¿ya? Los componentes estructurales de la competencia, vayamos viendo. Problemas, ¿no? Y cómo estas, dice, ¿no? Deben resolverse. Entonces, básicamente, ¿no? Esa persona que vamos a traer de competencia tiene que detectar el problema, ¿sí? Y para ello, dice, ¿no? La identificación de la competencia básicamente va a hacerse mediante una acción, un verbo infinitivo, ¿no? Investigar, qué sé yo, plantear, tantas cosas que podemos ir analizando. Rango dice de aplicación, ¿no? Es muy importante que cuando hagan una competencia ustedes sepan establecer el parámetro, el diámetro de función que van a ir realizando. Se dice que a más cantidad, ¿no? No va a abarcar mucho. Entonces, generalmente estas formas o estos enfoques de competencias, ¿no? Se trabajan, digamos, en aspectos delimitados, en tiempo y espacio, ¿sí? A partir de ellos, estos criterios de desempeño, o sea, ¿no?
Yo soy el docente, tengo que ver cómo están mis estudiantes. Entonces voy a decir pues, qué desempeño pueden llegar a tener. En este caso, dice, son factores que deben ser demostrados y probados por la persona en situaciones de reales o desarrollo en unas tareas establecidas, ¿no? ¿Qué quiere decir así de manera general? Si yo tengo que hacer algo, ¿no? La persona que me va a calificar, voy a ver si realmente estoy cumpliendo o tal vez no sé nada, ¿no? Continuamos. Bueno, en ese sentido, la nueva competencia que busca los saberes, conocimientos ancestrales, de destreza, actitudes en la cual esta persona va a poder desarrollarse fácilmente en un mundo con complejidad, ¿sí? Y para ello también va a buscar, ¿no? Fomentar lo que es su profesionalidad y el carácter personal. Bueno, ahí tenemos algunos textos igual donde ustedes pueden ir observando, ¿no? Acerca de estas perspectivas. Vayamos al siguiente. Un segundito, por favor. Ahorita vamos a ver. Aquí está. 3.3. A ver, este es. Bueno, a ver, veamos. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las competencias. Habíamos dicho que hay una multiplicidad. Estas son evaluadas, hemos dicho, ¿no? A ver, ¿qué dice la imagen? Nos dice, nos queda, nos queda un impuesto de carpintero. Pase, pase y tome asiento, ¿no? Si ustedes ven ahí, tiene los insumos necesarios, tiene el instrumento, pero no está armada el asiento como tal. Obviamente, ¿qué es lo que va a buscar ahí la persona que lo va a contratar? A ver, ¿qué va a buscar? A ver, adelante, participemos. ¿Por qué será así ¿cómo se llama? La silla o la mesa. Bueno, doctor, en esta imagen podría transmitirnos mucho al mencionar sobre competencias. El postulante puede decir que es experto, que conoce todo y sabe bien, pero en el momento de poner a la práctica todos los conocimientos, sus saberes, en sus habilidades y destrezas, se va a notar en realidad si es competente o no. Puesto los instrumentos, tendrían que empezar a trabajar y armar todo lo que él está pidiendo, es una mesa, una silla, de acuerdo a la petición que se haga y a través de sus habilidades, destrezas, con su conocimiento, claro, manteniendo la ética también, estaría construyendo lo que se le pide. Muy bien, Emilio. Sí, es claro y yo pienso que con esta imagen estaremos más claro, ¿no? Ese enfoque por competencia no solamente es tal vez aprendido las teorías, haber aprendido qué dicen autores, sino como dijo su compañera, a ver, muy bien, ¿conoces? A ver, hagámoslo en ese sentido, ¿no? Entonces, inclusive algunas empresas, ¿no? Justamente hacen esta prueba, ¿no? Hace no muy poco, por ejemplo, en unas compulsas, mire, eso me parece medio raro, pero les comento, ¿no? Dice, a ver, yo necesito una secretaria, pero que sepa muy bien la ofimática, ¿no? Sepa muy bien de escribir, lo que conozca el Word, también el Excel, porque de lo contrario no, siempre dice tener cursos, pero a la hora de la verdad no, dice, ¿no? Y bueno, pues resulta de que
estaban como 10 postulantes, y bueno, de las 10 dice, pues, ¿quién ha traído una computadora? Mínimamente, si uno es secretaria, pues debe tener por lo menos... Y justamente trajo una, ¿no? Sí, yo tengo, sí. Y obviamente el interesada la persona, y bueno, hizo. Aquí está una redacción, está capísima para poder hacer eso. Pero lamentablemente, pues en nuestro modelo, no en nuestra realidad, no dice pues una demostración, sino dice, no, a ver, según las compulsas, dice, a ver, no, yo necesito que ver, son papeles, ¿no? Si es secretaria, si tiene cursos de actualización, pero como dice Emilio, y por ahí en la práctica ya no sabemos ni atrás ni adelante y no puede hacer ni una redacción. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de lo tradicional. Ahora es otra ya, sí, yo lo que estamos viendo, ¿no? Incompetencia. Tanto es así que esa persona deba demostrar esos conocimientos obtenidos, ¿no? Alcanzados. Bueno, ahí, por ejemplo, hablamos, ¿no? De los eh, conocimientos que uno hubiera tenido, ¿no? Respecto a otros y relacionado también a la realidad boliviana, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que algunas familias, algunas sociedades han ido evolucionando más que otras, ¿no? De ahí ya me dirán ustedes, ¿por qué? Porque tenían acceso a Internet, tal vez porque tenían acceso a escuelas, colegios. Y eso también es básicamente la respuesta que nosotros damos, ¿no? Porque somos un país tercermundista, ¿no? Y ahí pues nos algunas situaciones no van de la mano. Si bien conocemos la tecnología, pero no sabemos utilizarla. Si bien, por ejemplo, el internet llega, pero digamos, no se las requiere como tal. Nuestros jóvenes nada más en espacios de la universidad, en lo que viene a ser en colegios, tienen internet. Pero ¿qué están haciendo? Están creando stickers, están jugando Free Fire, ¿no? Están haciendo otras cosas menos que tal vez estar avanzando en sus conocimientos. Entonces, en ese sentido que, por ejemplo, esto de poder ver el progreso, por ejemplo, en materia industrial, en las formas de trabajo, ¿no? Necesariamente también tenemos que entender de que eh, esa persona tiene que estar, pues, no que capacitada, sino realmente, ¿no? Formada para resolver esa necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa organización de trabajo, ya habíamos señalado como características, ¿no? Que tiene que ser trabajo en equipo, tiene que estar, por ejemplo, encaminado, por ejemplo, a presiones de trabajo fuerte, ¿no? Porque se entiende, pues, que esa persona es amplia y puede desarrollarse, ¿sí? En este nuevo paradigma que estamos entendiendo, ¿no? Habla mucho sobre la exigencia en materia de aprendizaje, autonomía, la toma de decisiones, ¿sí? Que uno puede llegar a tener y finalmente la responsabilidad. En esta nueva forma o ese nuevo paradigma también hablamos, ¿no? Sobre a la adaptación, anticipación de los cambios del entorno, asunción de una fuerte dinámica de aprendizaje, adaptación de situaciones imprevistas, ejecución de trabajos más complejos, de intervención de funciones de gestión, intervención en el proceso de calidad y finalmente liderazgo en los equipos. No podemos entender que una empresa, ¿no? Ya sea grande o pequeña, tenga
por ejemplo, en contra de todos estos aspectos, ¿no? Porque reitero, en ese sentido ya no estaríamos con fines de mejorar, sino con fines de empeorar. Ya es relacionado a la competencia laboral, ¿no? Entendemos que los mejores o los más adaptados, los mejores que se han formado, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, sino como están haciendo ustedes, están en constante actualización, tomando cursos posgrado. Entonces, obviamente ustedes en la competencia laboral van a tener mayores armas, mayores instrumentos en poder desarrollar, ¿no? Su conocimiento y obviamente, ¿no? Tener esa capacidad para poder asumir desafíos, retos, ¿no? Porque si uno no está actualizado, como quien diría, va a tirar la toalla, ¿no? Un poquito ya siempre eh, buscando que sean conceptos claros. Esa formación, esa formación ya desde un inicio ya está planificado, ¿sí? Obviamente en ese sentido, como está planificado, el docente, ¿qué va a hacer? Simplemente va a ejecutar lo que está planificado. Porque se entiende que él, antes de iniciar el curso, antes de iniciar la materia, ya ha hecho pues un análisis, ¿no? Secuencial de cómo va a ir avanzando. Estoy llevando sumas, resta, multiplicación, división. Por ejemplo, para los profesores de baile, por ejemplo, de danza, qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos elementales, ¿no? Los jóvenes que tienen que saber. Ya después los pasos más difíciles, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese rol también de muchos casos implica que también nosotros podamos acudir a centros de especialización. ¿Qué es el diseño curricular? ¿No? Nos dice es el plan de estudios, estas que están ordenadas en términos genéricos y también de un orden temporal, ¿no? Finalmente, este diseño curricular tiene que ser un documento que incluye los elementos de la propuesta formativa. No es que solamente vamos a dar examen y ya. Tenemos que señalar el por qué estoy tomando ese examen. ¿Ya? A ver, avanzamos. Ya un diseño curricular por competencias, nos dice, es un documento elaborado a partir de la descripción del profesional, de los desempeños esperados de una persona en un área ocupacional para resolver problemas, ¿no? Entonces, ojo, el de competencias busca solucionar problemas y ese profesional también tiene que estar, como dice, ¿no? En pleno grado de sus conocimientos, de poder desarrollarlos. Ahora bien, las capacidades profesionales, nos dice, son el punto de articulación entre las normas. Por ejemplo, tenemos, según la formación, saber capacidades básicas, leer, escribir, resolver operaciones matemáticas, capacidades intermedias, argumentar, describir, definir, capacidades avanzadas, inferir, deducir, analizar, plantear problemas y investigar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tomarnos en cuenta eso, también pues tenemos que ver el currículo. Esos conocimientos van a poder alcanzar, por ejemplo, que ese bachiller conozca de la realidad boliviana. Por ahí no. Entonces, si va a ser no, entonces tengo que hacer una modificación, ¿sí? Bueno, esto también creo que hemos llevado, ¿no? Relaciones, eh, ¿dónde está? A ver, un segundito, por favor.
Y ahora sí, a ver, ahora sí. Ya. Eh, Hablamos de las normas de competencia laboral. ¿Qué dice? Describe el alcance y la complejidad de los desempeños de los enfermedades. Forma en la que se detecta las mejores prácticas que debe reunir una persona, un rol laboral específico. También nos habla sobre sobre los perfiles, ¿no? De los egresados. También finalmente también nos habla de eh, del diseño curricular, ¿no? Que no se desprende directamente de la norma, sino que viene a ser el punto de partida. Compañeros, a veces, sí, a ver, les decía, es muy importante ver que nuestro trabajo sí o sí también tenga resultados significativos, por supuesto, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Si nosotros detectamos, por ejemplo, de nuestra área de trabajo, que hay cosas que le están afectando a nuestros estudiantes, pues tengo que cambiarlas. Tengo que tratar de mejorarlas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no van a aprender nada, ¿no? Así de claro. Bueno, en ese sentido, la competencia laboral va a buscarse, ¿no? Un mayor alcance y complejidad de los desempeños, va a formar, o en este caso va a buscar detectar las mejores prácticas, ¿sí? Reunir a una persona a un rol laboral específico, alude a personas, perfiles planos de su nivel, debe considerar casos en los cuales su actuación debe a los ingresos, a los perfiles de ingreso. Y finalmente, el proceso de decisión no se desprende directamente de la norma de competencia inter, perdón, de carácter referencial, ¿no? Bueno, tenemos ahí la formación basada en competencias, que básicamente nos dice es un planeamiento curricular, un planeamiento didáctico. Por consiguiente, tiene que tener práctica docente, además de una organización y gestión, para que luego el docente, mediante las modalidades de enseñanza, también pueda ejecutar, ¿no? Bueno, diseño curricular, vuelvo a decir, son conceptos, son todo ese grado de conocimientos, teorías, doctrinas, y en la cual debe estar ordenado, ¿no? De tal manera que tenga una secuencia y de que sea fácil su comprensión. Por lo tanto, este diseño curricular, estos conocimientos deben estar desde un inicio hasta el final. Incluso me animaría a decir ya desde un curso de un curso vestibular, ¿no? Desde un prefacultativo. Y bueno, para poder concluir con el perfil profesional deseado. Bueno, finalmente también no nos olvidemos que el flamante profesional lo que va a buscar es un empleo. Entonces, entonces estaríamos garantizando que este futuro profesional también se va a incorporar a un empleo.
Bueno, a ver, tenemos, tenemos que también entender, ¿no? Que por sí solo el diseño curricular también que ha sido planteado desde una perspectiva, el, el futuro profesional también debe complementar, ¿no? Su capacidad de acuerdo a los problemas que se les plantee, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, las telecomunicaciones ya se han vuelto de manera virtual, inalámbrica. Entonces también, ¿no? Ese profesional tendrá pues que ir actualizándose. Por eso decíamos, ¿no? Después, en la toma de decisiones, eh, también tendrá que entender que este aprendizaje significativo deba perdurar. Por eso no solamente estudiará para el examen, ¿no? Estudiará ya para la vida. Mm. Bueno, esto ya del diseño curricular tenemos cuatro elementos, ¿no? Que bueno, esto ya en la tarea les voy a ir explicando un poquito mejor. Cuando hablamos de una introducción, ¿no? Eh, Básicamente hacemos una descripción del cómo vamos a elaborar ese diseño curricular, ¿sí? En los objetivos generales vamos a ir apuntando cuáles son los objetivos que buscamos, la estructura modular, cómo va a estar ordenado y finalmente esa estructura también cómo va a estar ordenada con los módulos, finalmente con una evaluación. Bueno, compañeros, por favor, les voy a invitar a al último enlace, por favor, ya se me han concluido los 40 minutos, por favor, les envío el último link para que me acompañen.